Durante una semana determinada, los cambios diarios del promedio industrial Dow Jones cada día fueron una pérdida de 5, una pérdida de 23, una ganancia de 263, una pérdida de 40 y una ganancia de 31. ¿Cuál fue el cambio general de la semana? Para determinar el cambio general de la semana, necesitamos sumar las ganancias y pérdidas, lo que nos da 5 negativos más 23 negativos. Más positivo 263 más negativo 40. Y finalmente más positivo 31. Ahora determinamos la suma de izquierda a derecha. Primero tenemos 5 negativos más 23 negativos, lo que indica una pérdida de 5 y otra pérdida de 23, lo que da una pérdida total de 28, razón por la cual esta suma es negativa 28. Todavía tenemos más 263 más 40 negativos más 31. Mire las reglas formales para esta primera suma, observe cómo estamos agregando enteros con el mismo signo. Las reglas formales indican que agregamos los valores absolutos de los enteros, y el signo de la suma es el signo común. El valor absoluto de 5 negativo es 5, el valor absoluto de 23 negativo es 23. 5 más 23 es igual a 28, pero la suma es negativa 28. Porque el signo común es negativo, luego tenemos 28 negativos más 263, lo que indica una pérdida de 28 y luego una ganancia de 263. Observe que la ganancia de 263 superará a la pérdida y, por lo tanto, la suma será positiva. Sin embargo, estamos agregando enteros con diferentes signos. Al agregar enteros con diferentes signos, encontramos el valor absoluto de ambos, y luego restamos el valor más pequeño del valor más grande, y el signo de la suma es el signo del número con el valor absoluto más grande. Ya sabemos que la suma será positiva. Entonces tomamos el valor absoluto de ambos. El valor absoluto de 263 es 263, el valor absoluto de 28 negativo es 28. Ahora restamos porque los enteros tienen signos diferentes. Esta diferencia es positiva 235. Y debido a que el positivo 263 tenía el valor absoluto más grande, la suma es positiva 235. Nuevamente, deberíamos reconocer esto porque el positivo 263 va a superar al negativo 28. Entonces tenemos más negativo 40. Recuerde, sumar un negativo es equivalente a restar un positivo. Escribamos más negativo 40 como solo menos 40 y luego tenemos más 31. 235 menos 40 es igual a 195. Y 195 más 31 es igual a 226. Entonces, el cambio general es positivo 226, lo que significa el cambio general para la semana. Es una ganancia de 226 puntos. Espero que hayas encontrado esto útil.